Buenos días, doctor Adonis Bello. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera Bioquímica y Farmacia. A continuación presentaremos el seminario 3 que tiene como tema halogenuros de alquilos. Los integrantes del grupo son Santiago Arias, Marina Centeno, Roger Criollo, Eva Curipayo, Yanis Densi, Irina Flores, Jocelyn Jiménez, Katiuska Peñarrera, Lucel Libera y mi persona Camila Marchán. Antes de ir directamente al tema, tenemos que saber que los halogenuros son herramientas importantes en la síntesis de compuestos orgánicos. Estos agregados representan predominantemente reacciones de eliminación y sustitución nucleófila y, por lo tanto, su versatilidad en la introducción de grupos funcionales ha llevado a una miriada, sirviendo como materiales de partida para la producción de compuestos orgánicos. Por lo tanto, considerando sus estructuras, propiedades físicas y químicas, sistemas de nomenclatura, preparaciones industriales y de laboratorio, reacciones y uso en todos los campos de aplicación, fue digno de especial atención en la investigación. Otro dato de los haluros es que no se dan de forma natural ni en grandes cantidades. Se producen en laboratorios y en la industria. También la fuente principal de los halógenos son las sales que se encuentran en los mares y en los océanos, de donde se extraen y procesan para formar compuestos halogenados. Halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno, los cuales serían el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Desde otra perspectiva, conviene que para simplificar, asumir que se tratan de haloalcanos. Estos son alcanos a los que se les ha sustituido unos átomos de hidrógeno por unos átomos de halógenos. Los halogenuros de alquilo tienen la fórmula general Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido. Un halogenuro alquino, la característica principal de los halogenuros alquino es el átomo de halógeno X, y las reacciones características de un halogenuro alquino son las que tienen lugar en el halógeno. El átomo o grupo que define la estructura de una familia particular de compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades se llama grupo funcional. Asimismo, tal como su nombre indica, los átomos halógeno deben estar enlazados a grupos alquílicos R, para así considerarse de este tipo de halogenuro, aunque estructuralmente pueden estar sustituidos o ramificados y tener anillos aromáticos, y aún así continuar siendo un halogenuro de alquilo. Yo voy a hablar sobre los haluros de alquilos, que se clasifican de acuerdo a la naturaleza del átomo de carbono enlazado al halógeno. Tenemos primarios, secundarios y terciarios. Primero voy a hablar sobre los primarios. Son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a 3 hidrógenos y algún radical. También puede ser otro hidrógeno. A diferencia de los secundarios, los carbonos secundarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a 2 hidrógenos y a 2 radicales. Pueden ser el mismo radical o diferentes, pero no hidrógeno. Y por último tenemos a los terciarios. Los carbonos terciarios son aquellos carbonos en los cuales el carbono está unido a un hidrógeno y a 3 radicales, diferentes o iguales entre sí, pero no hidrógenos. Yo les voy a hablar sobre sus propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas. El punto de ebullición de los halogenuros es más alto comparado con los alcanos y se incrementa conforme aumenta el número de carbonos. Son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad, como el benceno y éter. Presenta puntos de fusión mayores que los alcanos. Su densidad con respecto al agua depende del tipo de halógeno. Los fluoruros y cloruros son menos densos, en cambio los ioduros y bromuros presentan mayor densidad. Propiedades químicas. Los halogenuros de alquilo son muy reactivos y tienen mucha utilidad en la síntesis orgánica, ya que intervienen en la obtención de varios compuestos de estructura diversa, como alcoholes, éteres, aldehídos, ácidos, aminas e hidrocarburos. No todos los enlaces con halógenos tienen la misma fuerza de unión, y podemos ver en el diagrama cómo se detalla su fortaleza.
Nomenclatura de los halogenuros de alquilos. En la nomenclatura de los halogenuros de alquilos pueden darse de dos tipos de nombres. A estos compuestos se los denomina nombres comunes para los más sencillos y nombres IUPAC. Para los compuestos sencillamente se denominan como un alcano, como un halógeno, unido en forma de cadena lateral. Tenemos la nomenclatura de IUPAC. Como primero, se encuentra la cadena principal, comenzando por el extremo del que contenga más cerca del halógeno. Segundo, se nombran los sustituyentes alquilo, indicando su posición de acuerdo al número de carbonos que está unido. Y como tercero, se emplean los prefijos fluoro, cloro, bromo o yodo, unidos al nombre básico de hidrocarburos, indicando la posición del halógeno en la cadena carbonada. Este número se antepone al nombre. Nomenclatura común. Se nombra el halogenuro como fluoruro, cloruro, bromuro o yoduro, siempre con la terminación en uro. Seguido del nombre del radical alquino correspondiente, se le añade el sufijo -ilo. Se basa en la estructura molecular del compuesto y la ubicación del halogenuro en la molécula. Como primer punto tenemos que cuando el halogenuro está enlazado a un carbono primario, su terminación se lo denomina como prefijo N. Pero cuando el halogenuro está enlazado a un carbono secundario, se lo denomina con el prefijo Z. Cuando el halogenuro está enlazado a un carbono terciario, se lo denomina con el prefijo ter. Como tenemos aquí unos ejercicios. Como primer ejemplo, vemos que tiene un cloro. Como sabemos que su terminación de terciario en uro sería cloruro. Como vemos primero aquí, esta está enlazado solo a un carbono primario, por lo cual sería cloruro de N-exilo, porque tiene su cadena de 6 carbonos y su terminación debe ser en hilo. Como segundo ejercicio tenemos el bromuro, con su proposición de IC porque está enlazado a un carbono secundario. Y etilo porque esta cadena está de 7 carbonos. Como tercer y último ejemplo vemos el yoduro de teretilo, por el cual está enlazado a un carbono terciario, por el cual sería teretilo porque sabemos que su nombre radical de terminación sería -ilo y este sería su nombre común, yoduro de teretilo. Gracias. Reacciones de sustitución. La sustitución nucleófila SN consiste en la sustitución de un átomo o grupo de átomos de una molécula por otro átomo o grupo de átomos. A consecuencia del ataque de un nucleófilo, existen dos tipos de sustitución, nucleófila S1 y nucleófila SN2. El SN1, sustitución nucleófila monomolecular. En este tipo de reacción, la velocidad de reacción depende solo de la concentración del sustrato, no depende de la concentración del reactivo, del nucleófilo. El SN2, sustitución nucleófila biomolecular, la velocidad de reacción en este caso depende de la concentración del sustrato y del reactivo nucleófilo. Buenas, mi nombre es Roger Criollo y yo voy a hablar hoy sobre la reacción de sustitución SN2, conocida también como sustitución nucleófila bimolecular o ataque desde adelante. Es un tipo de sustitución nucleófila donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrolífico y se enlaza a él expulsándolo a otro grupo denominado saliente. En este pequeño ejemplo indicaré las partes de la reacción. Tenemos al sustrato, que es la especie que contiene el grupo saliente, en este caso es un yoduro metano, y tenemos al nucleófilo, que es la base de Lewis capaz de atacar a átomos con polaridad o carga positiva, y tenemos
al 3, que es el producto de la reacción, en este caso un metanol. Y por último tenemos al grupo saliente, que es la especie que abandona el sustrato, siendo sustituida por el nucleófilo. Las reacciones de sustitución nucleófila pueden obtener numerosos compuestos orgánicos a partir de los halogenuros de alquilo, que por lo general se transforman en alcoholes. Tenemos aquí algunos ejemplos donde se representa al grupo saliente de color rojo y al nucleófilo en azul. Tenemos el ejemplo A, donde un bromoetano reacciona con hidróxido de sodio para producir para producir etanol con sobrante de bromuro de sodio. Tenemos también la reacción de cloruro de isopropilo con cianuro de sodio, produce un nitrilo. En el ejemplo C tenemos la reacción del iodometano con metóxido de sodio, produce un éter, en este caso un dimetiléter, y ioduro de sodio al final. Y se pueden obtener aminas por reacción de amoníaco con haloalcanos. En este caso tenemos 1, 2, 3, sería bromuropropano con amoníaco y nos da esta amina con ácido brómico. Luego tenemos a las reacciones S1, que este es un mecanismo por etapas en el que en el primer paso se ioniza el sustrato por pérdida del grupo saliente sin que el nucleófilo actúe, formándose un carboxión. En el segundo paso, el nucleófilo ataca al carbocation formando y obteniéndose el producto final. Por ejemplo, aquí tenemos al bromobutano reaccionando con agua y nos da después el butanol, como tal, es un alcohol. Y tenemos a ácido brómico. Por ejemplo, aquí tenemos en la etapa 1 la disociación del sustrato para formar el carbocatión. Soy Yanis Delcy y voy a presentar la reacción de eliminación. En química orgánica, una reacción de eliminación es el proceso inverso a una reacción de adición. Es decir, esta es una reacción en la que dos sustituyentes son eliminados de una molécula, creándose una insaturación, ya sea un doble enlace, un triple enlace o quizás un anillo. Ejemplos típicos son la eliminación del agua en un alcohol para dar paso a un alqueno o la eliminación de un haluro de hidrógeno en un derivado halogenado para dar como resultado un alqueno. En este caso vemos los dos ejemplos que se han considerado anteriormente, que es la eliminación de un hidroxilo juntamente con un hidrógeno para formar un alqueno con una molécula de agua. ¿Qué sucede aquí? Que se elimina un hidrógeno, pasando al otro lado, al eliminar también el hidroxilo junto con la molécula de hidrógeno, pasan a formar esta molécula del agua. Y al producirse esta eliminación, aquí nos da paso a este alqueno. Acá también vemos otro ejemplo en la que se elimina tanto un hidrógeno como un compuesto halogenado, que es el cloro, que al unirse es un cloruro de hidrógeno, y acá vemos que se ha formado por la eliminación de un hidrógeno un alqueno, que es un doble enlace. Los haluros de alquilo también pueden sufrir reacciones de eliminación en presencia de bases fuertes. La eliminación de un beta hidrógeno de un carbono vecino al carbono haluro de alquilo. Y el haluro produce un doble enlace carbono-carbono para formar un alqueno. En el siguiente ejemplo, que es un 2-bromopropano, ha sufrido una reacción de eliminación para dar un alqueno propeno. Como vemos aquí, tenemos la fórmula molecular de un 2-bromopropano más hidróxido de sodio, que al producirse la eliminación
de, en este caso, el sodio con el hidroxilo junto con el bromo, se une el sodio más el bromo, creando un bromuro de sodio, y la molécula del hidroxilo, al eliminarse una molécula de hidrógeno, formaron una molécula de agua. Y al producirse esta eliminación de una molécula de hidrógeno, ha formado un alqueno. Una vez estudiado los haluros de alquilo, podemos llegar a la conclusión de que son compuestos orgánicos. Estos contienen un átomo de halógeno que está covalentemente unido a un átomo de carbono hibridado sp3. Su fórmula general es Rx, donde R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido. También destacamos su importancia dentro de la química orgánica debido a su alta reactividad. Esto les permite estar presente en una amplia variedad de reacciones químicas, ya sean también reacciones de sustitución nucleofílica y reacciones de eliminación. La clasificación de los haluros de alquilo también depende de la naturaleza del átomo de carbono al que está unido el halógeno. Los haluros de alquilo primarios, secundarios y terciarios también difieren en la cantidad de átomos de hidrógeno y de radicales que están unidos al carbono, y por esto los podemos identificar. Por último, sus propiedades físicas y químicas, que son distintivas, hacen que sean importantes en la caracterización y separación de mezclas de compuestos orgánicos. Muchas gracias por su atención.